Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones con Noemí. El día de hoy tengo un tema que de repente da miedo hablar de, la muerte. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien dice esta palabra? ¿Cómo nos sentimos cuando pensamos que un ser querido se va a ir de al lado de nosotros? El día de hoy estoy muy emocionada de este tema porque creo que nos va a cambiar la perspectiva de cómo vemos la muerte. En vez de sentir como que se nos va la vida, en realidad tal vez estamos ganando algo. Muy buenas tardes, Noemí. Qué hermoso el poder venir y conversar en este podcast que precisamente tiene un hermoso título, Conversemos con Noemí. Y tengo esa oportunidad hoy de estar aquí, el poder traer mi experiencia, el poder compartir con ustedes acerca de este tema que por muchos años yo traté de evitar y no sabía ni por qué. La mera verdad no sabía por qué. Es que a mí me daba tanto miedo hablar de la muerte. Creemos con tantas creencias, ¿verdad? Con tantos techos limitantes, experiencias que a veces nos llevan a un temblor o también a huir, porque este tema tiende a no quererse enfrentar. La persona tiende a huir o a esconderse. No, 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 no me interesa. Y de hecho, pues, para las personas que están escuchando en este momento, están viendo este podcast, ¿qué sensación pudo haber venido cuando Noemí hablaba acerca del tema que ella está presentando hoy, que es acerca de la muerte, ¿verdad? La palabra muerte, ¿qué significa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes lo que sientes cuando escuchas la palabra muerte? Muchas veces pensamos que es el final de algo desconocido. Y realmente por eso es que llega el temor, porque lo desconocemos. Al empezar a estudiar acerca de por qué yo sentía lo que sentía, pude recordar, porque he venido en un camino de muchos años observándome, por qué siento lo que siento, ¿verdad? ¿Por qué tengo miedo a lo que tengo miedo? Entonces, al indagar dentro de mi ser, de mi corazón, voy descubriendo experiencias, algunas recuerdo, algunas me las recuerdan y algunas las he estudiado a través de otras personas. Este caso de la muerte, si me permites, puedo compartir el inicio, cómo fue que lo descubrí. Sí, por favor, cuéntame un poquito de tu historia. Yo tuve la oportunidad de atender a mi madre por 17 años y era un apego a mi madre. Tengo 5 hermanos, 2 hermanas, somos 3 mujeres y 3 hombres. Y yo era la más apegada a mi madre y yo tomé la responsabilidad de cuidarla, como repito, por 17 años, hasta el momento que yo me sentí que no podía ni salir. Nos íbamos de viaje con mi esposo, por ejemplo, me decía él, mira, vámonos de vacaciones. ¿Y mi mamá? Y siempre mi mamá en mis labios, y si me iba, estaba siempre llamándole a mi madre o ella me llamaba. Eso fue el principio de esta atención a ella, pero fue avanzando, fue como sofocando un poquito más la relación. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque mi madre pues fue avanzando en edad, entonces empezó con enfermedades y cada vez de que ella tenía cita con el doctor quería que Águeda la llevara. Y Águeda pensaba de que si no la llevaba ella, no la iban a atender bien. Entonces se convirtió en una relación de codependencia. Y el día que yo me di cuenta fue en una ocasión que me dice mi esposo, nos vamos a ir de vacaciones. Íbamos manejando, no sé si conocen el área de la bahía, pero teníamos como 3 horas de manejo cuando me llaman, me suena el teléfono, dice, tienes que regresar porque mi mamá está enferma. Y me agarró una sofocación, así como, tengo que regresar, tengo que regresar. Eso ya se había ido aumentando esa sensación, ¿verdad? Pero cuando yo sentí eso, me di cuenta, me detuve y pensé, ¿por qué siento esto que siento? Si yo regreso, mi mamá no se va a sanar. Yo tengo que seguir adelante. Iba precisamente, era vacaciones y era un retiro de sanidad interior. Me dice mi esposo, ¿vamos a seguir o quiere regresar? Le dije, no, vamos a seguir, pero era el corazón que latía, que sentía que yo tenía que estar ahí. Llamé de regreso y les dije, ¿saben qué? No voy a regresar. Lleven a mi mamá al médico y el que yo regrese no va a cambiar nada. Fue mi primera ocasión que yo sentí como, wow, ¿de dónde vino esto? Pero esto llegó después de mucho tiempo de esa búsqueda de por qué. Ahí fue la experiencia que me empezó, ese camino me empezó a llevar el por qué había llegado a donde llegué. Me recordaba a la edad de 9 años,
viví una experiencia que poco a poco, cada experiencia me llevaba al porqué, a la raíz del porqué, ¿verdad? A la edad de 9 años me encontraba yo viviendo en Tijuana. Frente a un televisor salió una noticia que decía: "La falla de San Andrés". Yo no sé si han escuchado ustedes hablar de la falla de San Andrés. Yo vivía en Tijuana y la falla de San Andrés iba a alcanzar, ¿verdad?, lo que es, México y California, y se iba a desprender. Mi madre era madre soltera, trabajaba de noche, y en ese momento, en la tarde, cuando yo escuchaba esa noticia, ya mi madre no estaba. Y me empecé a imaginar qué pasa si mi mamá no está y se desprende Estados Unidos con México, vamos a caer al agua. Y toda esa imaginación me llevó a un trauma interno que no lo expresé con nadie, por temor a que se fueran a burlar de mí. Ahí quedó, pero yo en las noches sufría, más que todo en las noches, porque es en el silencio donde atacan los pensamientos, y decía: "¿Y qué pasa si hoy sucede esa falla de San Andrés?". Para no hacerse la larga, pasaron años y años, de repente me acordaba, de repente no, y ahí quedó. Pero ahora me doy cuenta que no empezó el miedo ahí, de pensar en la muerte de mi madre. Me llevó cuando yo tenía aproximadamente unos 4 años, 4 o 5 años. Mi Más hermana, la menor. Sí, voy para atrás. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no sabemos de dónde viene lo que estamos viviendo hoy, pero si nos vamos poco a poco llegamos a la raíz. Esta fue la raíz de la que yo me puedo recordar. Tenía más o menos como 4 años cuando mi hermana, la menor, éramos 4 mujeres, era la chiquita, ¿verdad?, que falleció. Empezó con enferma, y me recuerdo que yo veía a mi mamá de que decía: "Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi hija", pero pues de niña yo no le daba tanta atención. Y estaba jugando cuando alguien llegó y me dijo: "Acaba de morir Yolita, acaba de morir tu hermana". Y me recuerdo en ese momento que volteé a ver a mi hermana que estaba conmigo, mi otra hermana, la mayor, y nos fuimos corriendo a la casa. Cuando yo abrí la puerta, lo que encontré fue a mi madre con mi hermana en los brazos y llorando. Y dijo: "Se murió mi hija, se murió mi hija". Yo me quedé pensando, o sea, no me asusté, no pasó nada ahí porque yo dije: "Se murió, pero ¿qué es muerte?". En mi mente no cabía lo que era una muerte, lo que significaba ni nada. A los pocos días que fue el entierro, ahí fue el primer trauma que yo viví con la muerte, porque la escena que yo llegué a ver es de que estaban enterrando a mi hija, mi mamá vestida de negro, con un gran llanto, queriéndose tirar a la tumba. Y la gente la agarraba, yo enfrente viendo a mi mamá, a la edad de esa edad, menos de 5 años, ver a mi mamá que se quería tirar a la tumba, a donde iban a enterrar al hoyo, ¿verdad? Al pozo. Y me sentía sola, desamparada, mi madre gritando: "Déjenme, yo quiero morirme, yo me voy con mi hija". Y yo no sabía qué estaba pasando, era una desesperación dentro de mi corazón. Me hubiera gustado que mi mamá me hubiera vuelto a ver y darle yo esa esperanza, de decirle: "Yo estoy aquí". No supe cómo expresarlo. Y allí nos subimos al carro donde nos transportaron y mi mamá nuevamente se quiere tirar y de alguna manera se alcanzó a tirar del carro y cayó, y me recuerdo de que se rasgó la pierna. Yo sentí que mi madre se moría, pero de verdad yo te digo, o les digo a todos, no supe cómo traducir esa escena. Únicamente lo único que sí sentía era soledad, terror, temor, y yo no quería que mi madre se muriera. Lo puse, lo presioné dentro de mi ser, porque un ser humano que no entiende algo, realmente a veces en vez de buscar ayuda, pues en ese momento yo no podía buscar ayuda, ¿verdad? Pero tendemos a darle una presión nada más en nuestro pecho, a nuestros sentimientos y decir: "Lo guardo ahí", en vez de trabajarlo, que eso es lo que yo hice muchos años después, trabajar esa escena, el trabajar la otra escena de la falla de San Andrés y trabajar el presente, de darme cuenta de que mi madre no iba a mejorar ni iba a empeorar con mi presencia. Emocionalmente tal vez, pero yo no podía estar acabando mi vida. Ahí empezó el deseo de mi corazón de poder compartir este tema que es tan importante, que debería de estar en nuestras conversaciones como un tema natural, porque eso es, la muerte es un proceso natural de vida, como lo fue para mí mi madre. Y ese es otro tema que me enseñó tanto antes de irse, de hacer su transición. 3 meses antes me enseñó a cómo vivir mejor, a cómo tener paz. Y aprendí porque era necesario, no había vuelta para atrás, porque nadie retrocede en tiempo, todos vamos hacia adelante.
y es mejor abrazar esas experiencias, abrazar la muerte y poderlas compartir con aquellas personas que tal vez no se han atrevido a hablar de este tema o que tal vez ya es parte de sus conversaciones y poder aportar un poquito más a sus vidas. Yo es un tema que no estoy acostumbrada a hablar mucho. Y creo que es muy normal tratar de evadir, como dices, lo que no conocemos. Nos da miedo lo que no entendemos. Y estaba pensando yo en ti como de una niña de 4 años. Obviamente, no entendías absolutamente nada de lo que estaba pasando y ver a tu mamá en esa situación, cómo te lo explicas a ti mismo lo que está pasando. Y creciendo era como la misma sensación que sentías tal vez cuando eso que pasó cuando tenías 4 años y ahora la falla de San Andrés. Era literalmente la misma emoción, pero ¿cómo le explicas a esa niña que está bien? ¿Cómo le explicas de que la muerte está bien? ¿Y cómo es que entendemos nosotros? Porque creo hasta se me hace así como un aquí en el pecho, ¿no? Así como que, ¿cómo le explicas a esa niña de 4 años que es la muerte? ¿Cómo empezamos a tener este tipo de conversaciones para que no duelan tanto y uno empiece a entender en realidad qué es la muerte? Fíjate, Noemí, de que, como te digo, cada situación nos da una enseñanza y yo he tendido a ver la enseñanza en lo positivo, cómo me puede edificar y cómo puede edificar a los demás, empezando por nuestros seres queridos, porque lo más importante después de nosotros o después de mí son mis hijos, mis nietos, mi esposo, ¿verdad? Y de ahí se va expandiendo porque yo amo a la gente, de verdad, yo amo a a la humanidad. En la transición de mi madre fue una preparación para toda la familia, principalmente para mí, porque mi madre, cuando ella empezaba con sus dolores, yo al principio buscaba el bienestar físico de ella, pero después me di cuenta que era emocional también, porque ella tuvo su niñez y pues de ahí nos podemos ir generaciones atrás, ¿verdad? La mamá de ella, la abuela de ella, y pero bueno, me voy a ir con mi madre nada más. Hablando con ella no fue una persona, y tú sabes que las generaciones cambian. Ella no tenía la costumbre de hablar mucho de su sentimiento, o sea, lo que ella sentía, de lo que ella vivió, pero yo tenía el tiempo y tenía el conocimiento ya o lo estaba adquiriendo para poderle escuchar y hacerle las preguntas. Entonces, a través de ir viendo el por qué ella pensaba como pensaba, me hizo amarla y también abrir una puerta para poder comunicarme con mis hijos y ahora con mis nietos. Tengo 5 nietos, una en camino de mujercita. Hablar con mi hija, por ejemplo, yo me comunicaba cuando a veces no tenía respuesta, no, porque busqué temas acerca de la muerte y de verdad yo personalmente no encontré. ¿Por qué? Yo creo que Dios ya tenía preparado el camino para mí para que yo adquiriera ese conocimiento por mí misma, por las experiencias vividas. Hablando con mi hija, yo le preguntaba a mi hija, ¿qué piensas tú? Me decía, mam, mi abuelita se va a ir en algún momento y ella empezaba también como a pensar ya acerca de la muerte. No era un tema que le dijera yo, mija, vente, vamos a hablar de la muerte, no, sino que ya a través de la conversación ella empezaba como a darse cuenta que era un tema necesario. Y pues el día que hizo su transición, mi madre, después, ahorita regreso al momento de la transición, pero hablar con mi hija de la muerte, ella tenía 2 perritos, uno de ellos empezó a enfermarse y un día me llama y me dice, mam, fíjate que está enfermo, ¿qué piensas tú? Lo voy a poner a dormir. Lo leo, ¿cómo tú te sientes? Estábamos hablando de la muerte, acuérdate, en ese momento, ¿cómo te sientes ponerlo a dormir? Dice, no sé, me voy a esperar un momento, un tiempo más. Se dio cuenta un día que era mejor para el perrito ponerlo a dormir, porque ya estaba sufriendo mucho en vida. Entonces era entre ponerlo a dormir o verlo sufrir por egoísmo, ¿verdad? Porque el veterinario le dijo, él está sufriendo mucho. Hablaron con los niños, hablaron entre ellos dos como pareja, lo pusieron a dormir, pero hicieron un ritual. ¿Qué es un ritual? Algo que se hace para poder dejar ir, porque la palabra ritual tiene un concepto a veces equivocado. Ese ritual les ha servido tanto a los niños que ellos dicen, le dice, ¿dónde está Barlo? Era el nombre del perrito. Dice, Barlo está allá en el cielo, está en la nube, está en esa mariposa. Y empiezan los niños, o sea, está en todo lugar. ¿Por qué? Porque es energía, somos energía. Y no quiero entrar mucho ahí, pero la mera verdad es que somos energía. El poder oír a los niños
que hacen eso después, posteriormente, tuvieron que poder a dormir a otra perrita que ya tenía mucha edad, fue diferente, ya fue más tranquilo. ¿Por qué? Porque se familiarizaron con el tema. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la muerte, ellos dicen: "Oh, grandpa, cuando hagas tu transición", porque así le dicen, o sea, cuando tú hagas, ya no están: "Oh, yo no quiero que con ese miedo", no, sino cuando tú hagas tu transición, pero no te vayas a ir sin hacer esto. O sea, ellos ya están pensando en el momento porque es una realidad, ¿verdad? Entonces queremos que ellos se familiaricen. El decir esto es bien delicado porque una cosa es decirlo y una cosa es vivirlo. Y muchas personas pueden estar pensando en ello. Yo lo viví, ¿verdad? Lo dije, se me hizo difícil, se me hizo más fácil que vivirlo. No fue tan difícil con mi madre por la preparación. Su cuerpo ya estaba deteriorado y como hay tantas personas que pasan por una enfermedad y la enfermedad muchas veces nos lleva a la preparación, que cuando es una muerte repentina, ¿verdad? De hecho, yo conozco a una familia que tenía 2 hijos y de repente el hijo dijo: "Voy a tal parte", y en la tarde le llamó de que había muerto en un accidente. Fue muy doloroso para los papás, pero ha sido una enseñanza de años después que su hijo tuvo ese accidente y murió, hizo su transición, pero ahora al platicar la última vez que yo tuve la oportunidad después de, yo pienso que de 10 años de haber de esa situación, platiqué con ellos y les dije: "¿Cómo se sienten? Quiero saber", porque a mí me encanta saber mucho acerca del proceso de las personas. Y me dicen: "Fue muy difícil en el principio, aunque creemos en Dios con todo nuestro corazón y sabemos que nuestro hijo está con Dios, el no verlo, el no escucharlo, fue un proceso muy, muy difícil, pero llegó el día en que en un sueño mi hijo me decía: "Papá, ya es tiempo que tú sigas con tu vida tranquilo, yo estoy bien". Dice, pero fue una experiencia tan vívida, o sea, tan real, que no me queda duda que fue el espíritu de mi hijo el que me hablaba. Y desde entonces yo tengo paz. Personas pueden tener esta oportunidad, personas no, pero yo siento, fíjate, Noemí, que las personas que llegamos a tener esas oportunidades somos las personas que decimos: "Está bien, no es fácil, pero me abro, quiero aprender". Quiero entender lo que no entiendo, porque nuestras creencias son las enseñanzas que recibimos conforme nosotros vamos creciendo. Tu enseñanza tal vez no es la misma enseñanza para mí, ¿verdad? La enseñanza de mi madre, yo te aseguro que no es la misma enseñanza que yo tengo, porque en el tiempo de ella fue otro tiempo, pero si estamos abiertos a aprender cualquier tema, no importa, ¿verdad? El tema que sea, poco a poco se va dando la oportunidad para poder abrazar la muerte, para poder abrazar el tema, para poder abrazar la idea que nos dé paz al final de cuentas. Y antes de contarte, pues el proceso para mí fue muy valioso porque los últimos 3 meses de mi madre fue una enseñanza grandísima. No fue de decir, bueno, me siento, veo y aprendo, no. Fueron momentos de no poder dormir, pero antes de empezar, yo quiero saber, ¿qué piensas? ¿O tienes alguna pregunta para no nada más yo llevar el hilo? Me encanta tu historia. Estaba yo pensando en cuanto le estabas contando. Hace años, hace como 14 años, mi papá me sentó y me empezó a contar de la muerte. No a mí, yo amo a mi papá con toda mi alma. Tú sabes que yo estoy enfermo y tú sabes que yo me voy a morir. Y yo recuerdo que yo le dije así directamente, no, no y no. De hecho, siento que me rehusé tener la conversación. Lo escuché como por 5 minutos, pero yo no pude quedarme sentada en esa conversación porque era muy fuerte para mí siquiera hablar de la muerte. Ahorita que te estoy escuchando, he cambiado mucho. Obviamente, he trabajado muchísimo en mí. En este momento entiendo que tenía un apego hacia mi papá demasiado fuerte y que no lo quería dejar ir, pero no era por él, es por mí, porque tengo miedo de que él me deje. Y es egoísta porque en un cierto momento puede que él esté sufriendo demasiado y yo no lo entiendo porque no me pongo en sus zapatos, pero lo quiero aquí conmigo y quiero que esté vivo y quiero que esté allí, ¿no? Ese egoísmo, ese apego que sentimos por ellos y no nos estamos dando cuenta, sentimos que lo estamos haciendo por amor, pero no lo estamos haciendo tanto por amor. Personalmente era ignorancia porque le tenía yo un pavor a la palabra muerte en sí.
qué es lo que es, porque es totalmente desconocido, porque nunca hablamos de él. Es un tema que al momento que alguien lo trae, es así como que vamos a hablar de la muerte. No, 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 eso nadie sabe en realidad qué va a pasar, mejor no. Esto que acabas de decir, wow, empezar a platicar acerca de y empezar a verlo así como que sé que va a pasar como los niños. Me encantó esto de que los niños saben que va a pasar, pero le dicen, pero antes tienes que hacer esto. Sí. Antes tienes que vivir tus sueños. Antes tienes que vivir. Para morir hay que vivir. Me encantó eso como los niños dicen, pero abuelito, no te puedes morir sin hacer esto. Qué bonito vivir con un propósito. Qué bonito tener como que, mira, ¿sabes qué? O sea, si todos nos vamos a morir, pero me voy a morir sin culpa. Porque voy a lograr mis sueños. Me voy a morir sin pensar que, oh, ¿por qué no hice esto? Nada más vine a esta vida a sufrir. No, voy a vivir porque quiero morir con orgullo. Cuando me vaya, quiero, ¿sabes qué? Cuando trasciendas, Ajá. puedes irte en paz. O sea, puedes irte con esta forma bonita de ver la vida, ¿no? O sea, lo viví bien. Síguele con tu historia porque estoy así como que, wow, otra forma totalmente de ver la muerte sin dolor. Una forma de ver la muerte con paz, con que, ¿sabes qué? Vine a ser feliz y está bien morir. Exacto. Fíjate que en el momento que empecé a ver a mi mamá con ese deterioro en su cuerpo, y ya yo sentía que había hecho bastante, ¿verdad? No nada más llevarla con los médicos, sino también el poder cambiar su alimentación, que es algo que ella no hizo por falta de recursos, de conocimiento, qué sé yo, con suplementos vitamínicos, que no hice, ¿verdad? Hasta la llevé a México a internarla en un mes por allá para que la atendieran bien. Llegó ese momento en que dije, ya, hasta aquí llegó mi conocimiento, aquí me sentí muy impotente. Era para ella un dolor que tenía, tal vez ya cansada, porque sí me dijo, ya estoy cansada, mija, yo ya estoy cansada, yo ya me quiero ir. Me sentí impotente. Me recuerdo que me fui a mi cuarto y empecé a llorar. Y lloré y le pregunté a Dios, dime por favor cuál es el siguiente paso, yo ya no sé qué hacer. Yo quiero paz, yo quiero saber qué es lo que tú me estás enseñando que no he entendido. Me regresé con mi madre porque estaba en la misma casa y le digo, madre, tú dime por qué no te vas. Esas preguntas son bien difíciles para hacerle a un ser querido y más que todo con nuestras enseñanzas. ¿Cómo? Entonces, ¿quieres que se muera? Porque está esa forma dual de pensar, ¿verdad? Quiero tenerla aquí, pero no quiero que esté sufriendo. Y me dice, no sé, hija, no sé por qué no me voy. Bien me recuerdo de su cara, de su mirada. Entonces le agarré su mano y le dije, ¿sabes qué, madre? Dios nos va a decir. Preguntándole a Dios me dirigió con varias personas que estuvieron a mi alrededor para ayudarme a encontrar las respuestas, ¿verdad? Porque la respuesta está dentro de nosotros. Dios nos comunica directamente, pero a veces con tanto ruido o dolor o preocupación no escuchamos. Y ahí me puso a una persona, le llamé y me dice, mira, pregúntale a tu mamá si tiene ella miedo a algo, si ella tiene miedo a morir. Voy y le pregunté y me dice, sí, mija, yo tengo miedo porque yo no sé a dónde voy a ir. Le dije, ¿cómo que no sabes? Me dijo, no, yo he sido mala, mi madre creció católica. Nació católica, creció católica y así sus creencias. Y me dice, yo no sé si me voy a ir al infierno. Ya en ese momento yo tenía la gracia y el favor de Dios para poderle contestar. Y le dije, madre, solamente existe un lugar y es el lugar de Dios. No hay otro. Yo no le podía dar todas las explicaciones que yo ya tenía, sino lo más sencillo que ella podía entender. Entonces me miró y me dice, ¿tú crees? Le dije, yo estoy segura. Y Dios te está esperando con sus brazos abiertos a la hora que tú elijas regresar a casa. Me recuerdo que suspiró y se quedó así pensando. No te digo cuántos días pasaron porque realmente no recuerdo. Me vuelve a hacer la misma pregunta. Vuelvo a buscar ayuda. Pues la primera pregunta no fue la solución. Qué mala pregunta, que tiene otro miedo. Vuélvele a preguntar qué es. Entonces le digo, madre, ¿hay otro miedo que te detenga en esta tierra? Y rápido me dijo, sí, tengo miedo de dejarlos, porque yo no sé si Oh, los voy a volver a ver. ¿Qué van a hacer ustedes si yo no estoy? Lo que pasa es de que ella fue madre soltera por muchos años y ella fue la que sostuvo la casa. Y en una ocasión ella me platicó de que cuando estábamos chiquitos le hizo una petición a Dios. Le dijo, por favor, no me vayas a llevar, porque ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? Entonces, esa petición la hizo de
tanto corazón de que no la había desprendido todavía de su inconsciente. Y todavía ella pensaba en su inconsciente que nosotros las necesitábamos. Le hice una grabación que se la puse mañana, tarde y noche. Yo se la ponía en que estuviera rodando todo el día. Había momentitos, ¿verdad?, que se le quitaba para que ella viera algo, qué sé yo. Esa grabación decía: mamá, tus hijos estamos grandes, ya estamos bien. Dios te dice cuando tú estés lista. Y de hecho, tengo la grabación. La ponía y yo le fui empezando a ver paz y paz y paz en su corazón. Así fue como ella empezó a tener ya la aceptación de poder hacer la transición. Los últimos días yo tenía que hacer un viaje y es lo que te decía que después te iba a decir. Mi hija iba a cumplir años. Mi hija vivía en Atlanta y yo vivía pues en California con mi madre. Le digo: madre, yo quiero ir a ver a Yadira, va a cumplir años. Le dije yo: ¿Tú qué piensas? Me dijo: ve. Lo que si se recuerdan, anteriormente me agarraba de la mano y me decía: no vayas, mija, ¿qué tal si me muero? Me dijo: ve, hija, yo estoy bien. Eso me dio un alivio. Entonces le dije: pero tal vez, madre, si tú eliges que a no estar aquí cuando yo regrese, yo quiero decirte que ahora vamos a estar más unidas que nunca. Y me dijo: ¿y cómo tú sabes que yo voy a estar bien? Le dije: ¿por qué no me lo haces saber? ¿Te gustaría? Porque ese es un punto bien importante, ¿no? En mí, el poder respetar al ser humano y preguntarle qué es lo que quiere. No decirle: madre, ya vete, ¿verdad? No, sino decirle: cuando tú elijas, cuando sea tu tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, tú puedes hacer tu transición. Y le dije: si tú eliges decirme que tú estás bien, ¿cómo te gustaría hacerme saber? De allá cuando tú estés con Dios, ¿cómo te gustaría? Y pues ella no supo contestarme, yo le di opciones. Le dije: ¿te gustaría hacerme saber por medio de un pajarito? ¿Y por medio de una mariposa? ¿O por tal vez por medio de flores? Rapidito me contestó. Y me dijo: por medio de flores, mija, porque tú sabes cómo me gustan las flores. Y le dije: está bien. Ya no hablamos más del tema, no dijimos cuál flor, nada. Yo sabía dentro de mí, ella me iba a hacer saber, porque somos energía. Y así fue, hizo su transición precisamente. Me fui de viaje el 14 de junio, es el cumpleaños de mi hija. Sonó el teléfono como a las 2:30 de la mañana. Mi sobrina, una de mis sobrinas, la estaba atendiendo. Se había quedado con ella y me dijo, en ese momento cuando sonó el teléfono, lo levanté, me dice: tía, mi abuelita acaba de hacer su transición. Me quedé, fue una sorpresa muy fuerte, ¿verdad? Porque estaba dormida y me quedé y nomás cerré mis ojos y dije: gracias Dios, gracias mamá. Y empecé a hablar con ella. Entonces le dije: mija, a mi sobrina le dije: pon FaceTime y ponle el teléfono a tu abuelita enfrente. Entonces la vi y empecé a hablar con ella, con su cuerpo. Yo sabía que todavía su energía estaba en el cuarto. Le dije: mamá, es tu cuerpo el que tú ves ahí. Y tantos detalles, pues, que fue necesario para mí poderle hablar. Ya le dije: vete tranquila, sigue la luz, Dios te está esperando. Nosotros ya estamos bien, te amamos. No quise decirle más. Y fíjate que después de ir pude sentir mucha paz. Hablé con mi hija en la mañana. Primero le cantamos Happy Birthday a mi hija porque la vida sigue. Ese es un punto bien importante que quiero recalcar. A mi madre no le hubiera gustado que nos pusiéramos a llorar, que hubiéramos cancelado todo por su transición. Todo lo contrario. Ese es el momento que me dio el conocimiento, y se los digo de todo corazón. Dios me puso en mí de que era para celebrar la vida que yo había tenido con ella y la paz de la transición que había hecho. Y esos últimos momentos o esos últimos días o los meses donde ella me enseñó a quedarme en paz, a poder ver lo positivo, a poder saber con certeza que yo no podía regresarla, aunque llorara o gritara y lamentarme de qué, sino que enfocarme únicamente en lo que sí había hecho, en los momentos que sí había disfrutado con ella, en todo el aprendizaje que había tenido en todos esos años y que yo los podía compartir. Hablé con mi hija en la mañana y le dije: mi hija, pues después, como les digo, de cantarle su happy birthday, feliz cumpleaños, y le dije: mi hija, quiero hablar contigo después de unas 2 horas. Entonces ella me miró y me dijo: ya se fue mi abuelita, ¿verdad? Le dije: sí, mi hija. Entonces me dijo: ¿y cómo te sientes? Le dije: muy agradecida por todo el tiempo que Dios me la permitió tener. Y entonces ya, de ahí empezó una etapa nueva de mi vida al pensar en todos esos momentos que son tan importantes, en recordar lo bueno y tratar de no lamentarnos por lo que no hicimos, sino enfocarnos en lo que sí hicimos. Qué bonita historia, literalmente lloré. Conecté mucho con
¿Cómo tu mamá conectó con sus emociones después de mucho tiempo? Porque se nos olvida conectar con nosotros mismos. Se nos olvida que en realidad las respuestas están adentro de nosotros. Nunca había escuchado eso de por qué no te dejas ir, por qué nos amarramos tanto a este mundo y a quién queremos proteger. Y ese amor que su mamá tenía por ustedes era tan grande que la estaba atando a este cuerpo que ya era tiempo dejar ir, pero nos aferramos mucho por amor, porque creo que tu mamá era tanto el amor y la protección de querer estar con ustedes y cuidarlos, que se nos olvida preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué en realidad quiero? ¿Qué en realidad siento? ¿Por qué tengo tanto miedo a lo desconocido? Qué bonita historia. Fíjate que siempre he pensado que la muerte es triste. Siempre he pensado que cuando alguien muere tienes que llorarlos por mucho tiempo, porque si no, no les estás dando el respeto que debería, ¿no? Como que nosotros los vivos debemos de quedarnos en sufrimiento para demostrarles que sí los queremos. Y esta forma como me estás contando tu historia, sé que es al contrario, ¿no? Es agradecer todo el tiempo que estuvieron con nosotros, todo el amor que nos dieron mientras estuvieron aquí, pero tenemos que dejarlos ir. Y ellos no quieren que nosotros en realidad nos quedemos aquí a sufrir por años o a darnos golpes de pecho, sentir todas esas emociones que ellos no querían hacernos sentir. Por eso se sobrequedan, ¿no? En realidad es ellos nos tratan de proteger y nosotros también tratamos de no dejarlos ir. Y eso de la energía, guau, ese es de totalmente mi idioma, porque todos lo sentimos, todos creo que tú tal vez sentiste algo esa noche especialmente, porque estamos conectados, y más con nuestras madres, ¿no? Que han sido unas personas muy importantes en nuestra vida y nos aman con todo su corazón. Quiero seguir escuchando la historia. Cuéntame de las flores. Quiero saber en dónde encontraste esas flores. Sí. Fíjate que tienes tanta razón en los conceptos que tenemos almacenados en nuestro disco duro, que muchas personas piensan eso. Si me permites, antes de decirte lo de las flores, todo esto está escrito. Mi esposo vivió la experiencia de cuando él tenía 10 años, su mamá hizo su transición y dice, fue Ujú. un proceso de la enfermedad de mi suegra que fue muy difícil para ellos como hijos, de verla, dice él, me platica, de verla sufrir el día que ella hizo su transición, para mí fue un descanso. En el momento de estarla velando a la mamá, él estaba sentado enfrente. Vienen las personas y le dicen, ¿por qué no estás llorando? Y dice, yo no entendía la pregunta, tenía 10 años él, y se le quedaba viendo la gente, decía, pero ¿por qué voy a llorar? Acaba de morir tu mamá. Dice, yo me sentía como que estaba haciendo algo mal por no llorar. Cuando se levantó, dice de que el papá le preguntó, ¿y tú a dónde vas? Le dijo, yo voy a ir a la escuela. Entonces le dijo, pero que acaba de morir tu mamá, ¿cómo vas a ir a la escuela? Dijo, pero es que ya está muerta y yo no puedo hacer nada. Y la mera verdad, dice él, era un alivio ver a mi madre descansando, que ya no se estaba quejando por el dolor, ella tuvo leucemia. Muy doloroso. Dice mi esposo que tenía que agujerarle sus dedos para que sacarle la sangre y era muy doloroso. Dice, yo ver a mi mamá que ya no se estaba moviendo, que ya no estaba llorando, que ya no estaba gritando por el dolor, fue un descanso para mí. Entonces, es lo que él dice, para mí, la persona que no llora ha aceptado que la persona que ya está descansando, ¿verdad? Pero ese es un proceso realmente. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente acerca de la muerte y por eso es bueno hablarlo, ¿verdad? Porque platicándolo nos damos cuenta de que es una sola muerte, diferentes conceptos. Esto me llevó, Noemí, a adquirir un diploma, a estudiar precisamente acerca del duelo, de los procesos del duelo. No se le puede en ningún momento hacer sentir mal a una persona que no llora o que llora. Si quiere llorar, está bien llorar. Si no quiere llorar, está bien no llorar, ¿verdad? Pero respetar el proceso de cada quien es bien importante. Regresando a lo de mi mamá, yo pensé en realidad de que iba a ser una flor rosa, ¿verdad? Porque pues las mujeres nos encantan las rosas, no digo que en general, pero a mí sí. Una flor grande, roja, rosa, abierta, que yo iba a ver, iba a decir, ay, mi mamá resultó. En una ocasión iba para el gimnasio
fui a un lugar a comprar un café y había una línea grande donde yo acostumbraba a ir a comprar el café. Dije, ay, no, aquí me voy a tardar, mejor me voy al gimnasio. Me fui con rumbo al gimnasio y dije, ay, aquí hay una tiendita, voy a pasar aquí. No me gusta mucho el café de aquí, pero voy a pasar a comprar ese café. Y me estacioné enfrente de la tienda cuando así voy viendo unas flores que empezaron a moverse de un lado para otro, estaba haciendo viento, o no sé, pero estaba moviendo y sentí que mi mamá me dijo, hija, estoy bien. Cuando yo sentí eso, le dije, gracias mamá, yo sé que eres tú, pero tuve la certeza, hay un proceso largo de por qué esas flores. Yo sabía que ella me estaba hablando y que esas eran las flores. Y desde entonces, desde ese momento que yo veo las flores, esas flores precisamente, yo sé que mi mamá me está hablando, me está diciendo, por ejemplo, yo maltraté mucho a mi cuerpo, estuve en un hospital. Y cuando yo llegué ahí, que sentía que me iba a morir. Ese fue una experiencia personal con la muerte. Cuando yo llegué a este lugar, a esta clínica, había una maceta grande precisamente con esas flores. Y cuando yo iba hacia adentro, sentí que mi madre me dijo, qué bueno que has venido a este lugar. Yo siento esa comunicación porque en cuanto yo veo la flor, un pensamiento se me viene y un pensamiento que yo siento que es de mi madre. Energéticamente ella se comunica conmigo y ahora la siento más cerca y la siento con más comunicación que antes, porque antes era como mucha preocupación. Ahorita es como más afirmación, como más ánimo, aprobación de parte de ella. La siento yo mi amiga. De hecho, yo siento que en ese momento ella está diciendo, qué buenísimo lo que estás haciendo. Y no estoy viendo las flores, pero sí lo sentí ahorita que estoy hablando de ella, porque el compartir es vida. Me cambiaste totalmente la forma de ver la muerte. ¿Cómo hablando de? Me impactó eso, hablando de. No hablamos, es tan difícil siquiera hablar de las personas que ya se han ido, ¿no? Nunca los volvemos a traer. De hecho, cuando muere alguien, ¿cómo interactúas con la persona que se quedó, no? Con el esposo, con los hijos. A mí me ha costado mucho trabajo decirles, pues, mi más sentido pésame, y ya no sé hacer nada. O sea, me friso y ya ni siquiera sé cómo continuar una conversación, hasta mejor me voy, ¿no? Para evadir el sentimiento de cuando alguien muere. Como podemos seguir una conversación después de con una persona que está pasando en este proceso. Después, Sí, después. o sea, la persona que está pasando por el proceso. Fíjate que Exacto. lo que yo he hecho antes de este conocimiento, precisamente lo que tú haces o lo que tú hacías, de llegar y de estar ahí, la presencia es lo más importante, porque como mencionaba, cada quien tiene su proceso individual. Entonces yo no puedo llegar con una persona a pensar que lo que le funciona a una le va a funcionar a ella. Entonces llego yo, estoy presente y le digo, yo estoy aquí, no tengo palabras. Alguien decía esto y tenemos que tener mucho cuidado como seres humanos de repetir únicamente porque sabemos que así lo escuchamos y así lo seguimos repitiendo. El estar consciente por qué decimos lo que decimos. Yo me recuerdo la primera vez que yo dije, lo siento mucho. Me dije a mí misma, ¿realmente lo siento? ¿Por qué estoy sintiendo esto? No se puede sentir. Y después, más adelante en los años, escuché a alguien que perdió un hijo. Vino alguien y le dijo, lo siento, y volteó la persona con mucho coraje y volteó y le dijo, ¿has perdido un hijo para que me digas que lo sientes? Eso me dio como más conocimiento para tener cuidado en lo que yo decía y lo que sigo diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le llamo a alguien, únicamente le digo, te estoy llamando porque o estoy aquí porque para acompañarte. Realmente no tengo palabras para expresarte, pero estoy aquí en lo que yo pueda servirte. Soy una persona de servicio, me encanta servir. El estar presente muchas veces hace la diferencia más que una palabra. Una muchacha se le murió su mamá de repente. Ella estaba bañándose, la mamá entró al baño, estaba sola en su casa, cayó, nadie sabe cómo, pero cuando regresaron ya estaba el cuerpo nada más. Ella estaba destrozada. En ese tiempo nosotros estábamos sirviendo en una iglesia como copastores. La mera verdad, cuando iba hacia su casa, dije yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué puedo yo decirle? Mi mamá estaba viva en ese tiempo todavía. Llegué y la abracé. Me acuerdo que la abracé y le dije, dime qué sientes. ¿Quieres decirme qué sientes? Entonces me volteó a ver y me dice, siento dolor. ¿Y por qué sientes dolor? ¿Qué es lo que te duele? Dice, que ya no voy a ver a mi mamá.
Le digo: "¿Y cómo tú crees de que ella te está viendo ahorita?". O sea, el interactuar, ese es mi punto, el interactuar, no decirle a la persona cómo debe sentir o lo que debe de hacer. Estar ahí es lo principal, la presencia es bien importante, el hacer preguntas, pero preguntas prudentes también. Las Digo, preguntas que tú le hiciste a tu mamá para sanar y las preguntas que también nos tenemos que hacer nosotros, digamos, las personas que se quedan acá para sanar también. Porque, ¿qué sientes ahora que tu familiar ya no está? ¿Qué te estás quedando que tienes que sanar para dejar ir y continuar? Esas preguntas que pueden ser muy dolorosas, pero en realidad ahí está la sanación. Ahí está la respuesta de lo que estamos buscando, o huyendo más bien, de lo que estamos huyendo porque nos cuesta mucho trabajo conectar con. Cuéntame tu libro porque totalmente recomendado, o sea, tu historia me explotó la cabeza porque es una forma tan diferente de ver la muerte y creo que ya no siento este dolor, en el pecho de decir muerte. Es un proceso que puede ser muy bonito si en realidad lo aceptamos por lo que es, no por todas las creencias y todos los dolores que traemos cargados acerca de la palabra, con tan solo decir la palabra a veces. si tú te das cuenta, y todos los que están escuchando, viéndonos, nos damos cuenta, todo ser humano nacemos con la muerte. Nacemos con la vida, pero nacemos con la muerte porque nos acompaña durante todo el lapso de nuestra existencia terrenal. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos, ¿verdad? Entonces, si sabemos de que es nuestra compañera, ya no le tememos y le decimos, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, yo quiero, apreciamos más este momento, apreciamos más la vida si nos damos cuenta que la muerte va a llegar en algún momento o nos va a abrazar, ¿verdad? Porque anda con nosotros. El tener conocimiento de ello nos da libertad. Por eso es que escribí este libro, se llama pues Hablemos de la muerte para vivir en paz. Realmente el verlo me recuerda de todos esos procesos y me recuerda de mi madre. Aquí está escrito tantas experiencias, el proceso que viví con mi madre, lo que les acabo de platicar, pero con más detalle. También está la grabación que yo le hice a mi mamá orgánica. Al obtener su libro, aquí este QR, si se presiona, van a escuchar mi voz, pero no de ahorita, no tampoco editada, sino orgánicamente como mi mamá lo escuchó. ¿Por qué lo quise poner ahí? Porque estaba mi energía hacia ella. Ya editado, ya grabado nuevamente, ya era un poquito de mente, pero yo lo quería transmitir exactamente como salió de mi corazón para podérselo poner a ella. Y por eso quiero compartirlo. ¿Verdad? Con ustedes. Este libro es aceptando, nos va a ayudar a aceptar la muerte como transición natural de la vida, como el ciclo natural que nadie nos escapamos, nadie. Este libro lo agarraría para mí primero si yo regresara el tiempo y le diría a aquella niña que estaba con su mamá en la tumba, decirle, ven, quiero leerte un poquito y leerle conforme ella entendiera o leerlo yo y transmitirle conforme ella entendiera en mis propias palabras. Este libro yo se lo daría también a aquella niña que estaba a los 9 años, cuando su mamá no estaba, y decirle, la muerte si sucede va a ser natural, pero nuestros pensamientos son los que nos llevan a esos momentos de desesperación, de insomnio, de sufrimiento. Este libro lo abrazaría con todo mi corazón para aquella persona que como yo estuve buscando respuestas y no las encontraba cuando estaba a un lado de mi madre, que veía que su cuerpo estaba deteriorándose. Aquí hay historias de vida como la de mi esposo está aquí, está historias de vida de una hija con un padre. Ella tenía una enfermedad y cómo superó después de aceptar la muerte de su papá. Mucha experiencia, años de experiencia en este libro. Y de verdad de que si alguien conoce a una persona que está pasando por una situación, yo lo compraría, lo leería para saber que estoy regalando de verdad y después se lo daría a la persona. Estuve buscando la forma de poder transmitir esta experiencia, todo lo que está en este libro. No sabía cómo, aunque sí, fíjense que por alguna razón, yo les digo a todas las personas que sientan en su corazón de decir, mira, ¿por qué no haces esto? Yo le decía a mi hija, ¿por qué no escribes un libro? Le decía a mi esposo tiene una facilidad de palabra, él fue pastor de una iglesia por varios años, tiene una facilidad de palabra, de expresarse, de poder compartir. Le decía, amor, escribe un libro. Cuando yo me di cuenta que el libro estaba dentro de mí, por eso es que yo quería que ellos escribieran. Entonces, cuando empecé a buscar la oportunidad y precisamente conocí a la persona indicada,
un amor de persona que es Keita. Me dedicó el tiempo para poner mis pensamientos, plasmarlos en escritura. Yo lo leo y digo yo, wow, qué hermoso. Es oro molido, o más que oro molido, porque es vida lo que está en este libro. Y no es porque ha salido en mi corazón, sino que ha salido de una trayectoria de vida del corazón de Dios, del corazón de mi madre y de todas las personas que compartieron sus experiencias. Qué forma de ver la muerte tan bonita. Dejemos como de tenerle tanto miedo y empezar a celebrar la vida que tenemos, en vez de aferrarnos al miedo de la muerte. Eso que me dices, tiempo presente. De repente, cuando alguien está pasando por este tipo de circunstancias, lo único que quieren es que alguien esté presente. Tal vez las palabras no van a cambiar absolutamente nada, no van a dar paz, pero sentir que alguien está al lado tuyo es a veces suficiente. Como estabas contando, cada quien, o sea, totalmente la forma de la muerte de todos nosotros es totalmente diferente, es ilimitado, nunca sabemos cómo. Si la dejamos de ver con ese dolor que automáticamente la palabra nos da, podemos empezarla a ver tal vez con paz, Sí. con amor, tal vez, no sé todavía si yo estoy a ese tipo de conciencia, porque todavía me cuesta y siento que estoy siendo un poco falsa, pero con entendimiento y listos para seguir adelante, sin el resentimiento ni la culpabilidad de tal vez no haber hecho cierta cosa por nuestros seres queridos. Todo el tiempo que estuviste hablando estaba yo pensando acerca de mi vida, o sea, acerca de cómo me ha costado dejar ir a ciertas personas, cuando mi abuelita murió, cuando mi papá trató de tener esa conversación conmigo que yo ya ni me acordaba. Qué bonito, voy a leer tu libro, totalmente me convenciste. Es una forma muy diferente de ver la muerte. Yo creo que todavía yo tengo muchos estigmas en contra de, o sea, todavía tengo demasiados juicios en contra de por qué no, yo no me quiero morir, de muchos miedos acerca de escuchar las historias con esta otra perspectiva. Me encanta esa forma de empezar a hablar de la muerte de otra forma. Hablemos de la muerte, pero con otra connotación más bonita, no con tanto miedo, no con tanto apego. Qué bonito. Entrevista la voy a ver como 10 veces. Y fíjate, Noemí, que muchas veces nos exigimos a tener un cambio repentino o rápido, ¿verdad? Porque el ser humano, y más que todo en este tiempo, queremos las cosas ayer. Ya quiero ese cambio dentro de mí, pero es un proceso. Ese es el primer paso para muchas personas, eso un paso más para ti o para alguien más, de poder abrazar la muerte como algo natural, ese proceso natural de vida y vivir en paz. Pero es el primer paso, como te digo, para muchas personas. Entonces, ya estamos en ese camino y es por eso de que estoy hablando de ello, para que se haga algo natural, como lo que es algo natural y que no es el fin, es una transición únicamente. Que es una transición? Es como cuando vamos de viaje, estamos en el otro país, por decirlo, en el otro estado, estamos de visita únicamente y después regresamos a casa. ¿Qué pasa cuando regresamos a casa? Ay, qué rica mi cama, ay, qué rica mi casa. Y yo siento todas las personas que han regresado, que dicen que han muerto y han regresado, no he escuchado a una sola persona que dice, qué horrible es allá, yo no quiero, no, todo lo contrario, dice, no, yo no quería regresar a esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nos llenamos de conocimiento, cambiamos nuestra manera de pensar, modificamos nuestra manera de pensar. Eso se trata, por eso estamos hablando hoy de ello. Esta anécdota acabas de decir, qué bonito, exactamente. Cuando uno regresa a casa, uno se siente en paz. Muchísimas gracias, Águeda. Te agradezco demasiado por esto. O sea, no sé, me dejaste mi corazón totalmente feliz. Y cuando empecé, creo que dije, oh my goodness, ¿cómo voy a hablar de este tema? Pero me dejaste con un corazón feliz en vez de con un corazón con sufrimiento, con dolor o con apego. Te recomiendo muchísimo su libro. Aquí va a estar el link, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias, de corazón a corazón, muchas gracias.